Bueno, hermanos, queremos nuevamente hablar acerca de la palabra del Señor, hacer énfasis en la Biblia, en lo que la Biblia significa para nosotros. Y el mensaje de esta noche lo hemos titulado Asegúrese de su fuente. Y vamos a estar predicando en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, del 12 al 21. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. En tus manos nos ponemos, Señor, para que tú hables en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en realidad la fuente que Dios nos ha dado para beber, si queremos realmente ser saludables espiritualmente, es la palabra. Esto no es opcional, es algo de lo que debemos depender si queremos realmente crecer en el sentido espiritual de una manera saludable. La palabra de Dios es la fuente divina que nos nutre, nos alimenta. Yo he escuchado a cristianos con ligereza arrojar de un lado a otro frases como esta: Dios me dijo. Otras: el Señor me habló. Ahora, cuando dicen esto, no están muy dispuestos a ser examinados en cuanto a cómo el Señor exactamente les habló. Porque cuando son confrontados, descubrimos la realidad de que sus mensajes carecen de justificación bíblica y en muchas ocasiones llegan a contradecir abiertamente la Biblia. Pero ellos esconden sus opiniones, sus criterios detrás de estas frases. El Señor me habló, el Señor me dijo. Quiero aclarar que yo no estoy hablando de aquellos cristianos que oran a Dios buscando su dirección a través de su palabra y que de una manera intencional estudian, escudriñan para que Dios les muestre su voluntad. En realidad no estoy hablando de estas personas, sino de aquellos que simplemente repiten una y otra vez frases como las anteriores. A lo largo de mi vida como cristiano he visto muchos métodos surgir y desaparecer que han estado declarando o afirmando que son revelaciones de Dios y a menudo tienen que ver o dicen que tienen que ver con el mundo sobrenatural y en realidad no están basadas en la verdad de Dios, porque muchas de las revelaciones que dicen recibir, vuelvo al punto, contradicen lo que la Biblia expresa. Entonces, no hay fuente más segura, no hay fuente más confiable que la misma palabra de Dios. Y nuestras experiencias, en las cuales aparecen envueltas nuestras emociones, siempre deben estar sujetas a lo que Dios ha revelado. Si cualquier revelación que digo tener, o cualquier experiencia que llego a vivir, por muy espiritual que me parezca, por muy de Dios que luzca, si contradice lo que Él ha revelado en su palabra, amados hermanos, tengamos la seguridad de que no es Dios quien ha hablado. No importa cómo te sientas, los sentimientos deben estar sujetos a lo que Dios ha dicho en la Biblia. Y Dios no va a decir una cosa aquí y después se va a contradecir por una fuente secundaria y poco confiable. En este pasaje encontramos dos ideas que me gustaría dejarles en esta noche. En primer lugar, un recordatorio de lo que es y lo que no es verdad. Y en segundo lugar, encontramos cómo Dios nos comunicó su palabra y por qué podemos confiar en ella. En primer lugar, un recordatorio de lo que es y de lo que no es verdad. Dice la Biblia en el verso 12, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados de la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí Pedro dice, comienza este pasaje, que él continuará recordándoles estas cosas. Dice el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, mientras permanezca en la tierra, en su morada terrenal, mientras esté físicamente vivo, dice él, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El hecho de que Pedro hable de recordar, como aparece aquí en el versículo, nos está diciendo que Pedro no está hablando de nuevas revelaciones, de nuevos mensajes. Está hablando de algo que ellos ya saben. Y como dice el verso 12, y que han sido confirmados en la verdad. Verso 12, y estéis confirmados en la verdad. Una verdad que ya conocían. Ahora, Pedro se asegura de reafirmar lo que ya ellos conocen. Él sabía por revelación especial del Señor una comunicación divina que no era rara entre los apóstoles. Él sabía por esa revelación que pronto se iba a enfrentar a la muerte como mártir. Dice el verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el hecho de que ahora Pedro le recuerde la verdad, en la cual, como ya dijimos, ellos han sido confirmados, es una enseñanza de que la verdad no cambia. Como lo vimos en la mañana, los tiempos pueden cambiar, pero la palabra es permanente. Y él les está confirmando en una verdad que ya les había sido dada, en una verdad que dice también es objetiva, que se puede expresar en palabras, como dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, él se iría, pero debían seguir recordando la verdad. La verdad nos establece en la fe. La verdad nos ayuda a permanecer en el camino de la obediencia y de la luz divina. Y él quería que ellos siguieran permaneciendo, recordando esa verdad. Y bueno, habiendo tocado lo que es verdad, como ya vimos en los versos del 12 al 15, Pedro ahora pasa a explicar aquellas cosas que no son verdad. Y miren lo que dice en los versos del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Él comienza este pasaje del verso 16 al 18 aclarando que la verdad no es un mito, no es una historia, no es un invento. La palabra que usa Pedro es fábulas. Dice aquí que no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esta palabra viene de la palabra mitos, la palabra en el griego mitos. Ahora, ¿qué cosa es un mito? Bueno, un mito es un relato supersticioso. Un mito es una especulación. Un mito son fábulas
ficciones que la gente inventa quizás para ilustrar la vida, para comparar analogías a las verdades espirituales, o lograr entretener a las personas con un relato conmovedor. Esos son mitos. Y lo interesante es que Pedro, al igual que los cristianos de aquel tiempo, estaban rodeados de religiones antiguas de los romanos, religiones de los romanos, de los griegos, de los persas y de los egipcios. Y estas religiones se inventaban todo tipo de historia mitológica respecto a las hazañas de sus dioses. Bueno, muchos de ustedes, al igual que yo, estudiamos en la escuela, ¿verdad?, las novelas griegas, la Odisea, la Ilíada de Homero, donde veíamos ahí a los dioses griegos y sus historias. Estos dioses griegos se parecían mucho a los seres humanos, hacían las mismas fechorías que hacemos los seres humanos. Cuando usted lee estas historias se da cuenta que está precisamente ante un mito. No está ante una historia real. Le falta esa integridad que tienen las historias de la Biblia. Y Pedro deja muy claro, que las afirmaciones bíblicas en cuanto a la venida de Cristo, específicamente allí, su muerte y resurrección, no caen en la categoría de mitos. ¿Escuchó? Quiero leer nuevamente como lo dice en el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está haciendo énfasis específicamente en la primera venida de Cristo, su revelación a la humanidad a través de su muerte y resurrección, y Pedro lo afirma con certeza. Ahora, ¿por qué él puede decir esto? Porque él fue un testigo de esto, fue un testigo ocular. De hecho, él y otros discípulos lograron ver la majestad de Cristo con sus propios ojos. Y Pedro declara que comunicó la verdad a sus lectores sin mezcla de leyenda, de mito o ficción. Las historias de la Biblia no son leyendas, no son mitos, no son cuentos de ficción. Los evangelios son documentos históricos que recogen la verdad de Dios. Y lo que Pedro enseña respecto a Cristo surgía de su experiencia auténtica y personal. Específicamente, Pedro está aludiendo a un evento, un suceso que él, junto a Jacobo y a Juan, presenciaron. ¿Saben cuál fue? La transfiguración. Este relato aparece en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9. 3 de los evangelios relatan el pasaje de la transfiguración. ¿Recuerdan lo que sucedió? Allí el Señor, aparecieron junto a él Moisés y Elías, conversando con él, y se reveló la gloria del Señor. Ahora Pedro escoge este relato porque allí escuchó la voz de Dios diciendo claramente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice el verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, Pedro pudo decir de una manera legítima que Dios validó las palabras y las obras de Cristo. Fíjense el verso 18: y cuando oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con él, ahí lo dice claramente, en el monte santo. O sea, además de oír estas palabras,
divinas con sus propios oídos. Dice que Pedro vio con sus propios ojos la gloria de Jesús, su rostro brillante, en un momento en que se transformó. Eso fue un anticipo de la gloria que Jesús va a manifestar en su segunda venida, específicamente en el milenio, cuando esté reinando sobre la tierra. Y Pedro pudo ver todo esto, pudo escuchar la voz del Padre. Él confirmó como un testigo de que aquello ocurrió. ¿Y quién mejor que el Dios mismo diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia? ¿Se dan cuenta? Los mitos, las historias, las fábulas y la verdad, la revelación de Dios. No crea aquel que venga y le diga que la Biblia está llena de mitos. No, la Biblia es un libro diferente y único. Ahora nosotros no tenemos la bendición de haber estado con Pedro en el monte Hermón para ver los espíritus de los santos fallecidos y oír a Dios mismo confirmar el mensaje cristiano. Por eso Pedro hace una transición a la experiencia que él vivió, porque lo que él está relatando fue su experiencia, lo que él pudo escuchar y ver. Pero ahora él hace un cambio a el hecho de que Dios ha comunicado su palabra y por qué podemos confiar en ella. Está diciendo que la verdad revelada de Dios, su palabra escrita, que hoy nosotros la podemos tener en la Biblia, es más segura que la voz audible de Dios. Hay gente que se pasa la vida escuchando a Dios que le habla. Pero, ¿para qué? ¿Por qué necesitas escuchar que Dios te hable audiblemente? Como alguien dijera, si tú quieres que Dios te hable audiblemente o en voz alta, lee la Biblia en voz alta. Ya Él nos ha hablado, ya Él se nos ha revelado. Y este libro es más confiable que cualquier experiencia que tú y yo podamos tener. Yo no estoy diciendo que Dios muchas veces no trabaja en nuestras experiencias. El problema es que todo lo que experimentemos tiene que estar sujeto a la Biblia. No puede contradecir en lo más mínimo lo que Dios ya ha dicho. Hay movimientos y grupos que han surgido en estos tiempos que ponen más énfasis en lo que experimentan que en lo que dice la Biblia. Y por eso, cuando tú abres la puerta a la experiencia, estás haciendo algo muy peligroso. Porque mañana puede aparecer cualquiera y decir: esto viene de Dios, esto me lo dio Dios. ¿Y entonces qué? Cualquier locura que se le ocurra a cualquier loco, vamos a agregárselo a Dios. No. Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Miren los versos del 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí comienza diciendo que ahora tenemos un legado de Dios, su palabra profética. Y esto se refiere a todas las Escrituras, no solo a los libros de profecía. Acuérdense que cuando habla de palabra profética, en realidad está haciendo énfasis en el mensaje que Dios le ha dado a los hombres. La profecía contiene predicción, pero en un sentido, toda la palabra es profecía. Pedro mismo aclara esto cuando lo define en el verso 20 y se refiere a la profecía de las Escrituras, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras. Al ir a la Biblia,
Nosotros tenemos la verdad de Dios puesta en forma escrita. Podemos leerla, podemos estudiarla, podemos meditarla, podemos aplicarla por la guía y dirección del Espíritu Santo, por la guía y el poder del Espíritu Santo. Su verdad nunca cambia, su verdad nunca pasa de moda. El Señor nos la dio y sigue teniendo el mensaje que necesitamos. Cualquier respuesta que necesites, ve a la Biblia. Cuando quieras que Dios te hable, ve a la Biblia. No estés buscando experiencias emocionales. Deja de poner énfasis en que quieres sentir. Esto es peligroso. Por fe andamos, no por vista. Ahora, cuando nosotros creemos lo que Dios ya ha dicho, Él puede obrar en nuestras emociones, indudablemente. Y dice la palabra en el verso 19 que hacemos bien en estar atentos. Está hablando de alguien que escucha o observa de una manera especial, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Y en realidad, mientras más oscuro, más necesitamos la luz de Dios. ¿Podemos negar que nuestro mundo es un mundo oscuro? Constantemente vemos al ser humano dando riendas sueltas a todo tipo de maldad y perversión. No podemos esperar que este mundo mejore, hermano. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo vivir en estos tiempos sin perder el rumbo? Necesitas luz para poder ver el camino. Y esa luz solo podemos encontrarla ¿dónde? En la Biblia. Ahora, lo que me duele profundamente es que los cristianos a veces no están tan conscientes de esto. Y es verdaderamente doloroso el gran descuido que hay hoy por la palabra de Dios. Por eso no podemos crecer saludablemente. Por eso no podemos impactar al mundo como Dios quiere que le impactemos. Porque aunque tenemos muchas Biblias, cada vez la leemos menos. Cada vez le dedicamos menos tiempo. Examine su propia Biblia. Rolando mencionaba en la mañana, lea uno o dos versículos. Lea un pasaje. Mire, yo creo que un cristiano que esté leyendo uno o dos versículos está mal. Bueno, más mal está aquel que no lee ninguno, pero bueno. Pero no es suficiente. Tenemos que, de una manera intencional, nutrirnos de la Biblia. Y es una mala excusa decir, no tengo tiempo. Porque sí lo tenemos. Cuando nosotros realmente queremos hacer algo, dedicamos tiempo a eso. ¿Verdad que sí? Buscamos la manera de dedicarle tiempo. Ahora, si tú haces de la Biblia tu prioridad, entonces vas a tener tiempo. Vas a tener tiempo. Miren, permíteme decirte que el día todavía no ha llegado. Un día va a llegar, dice, hasta que el día esclarezca. El día esclarezca y salga, o sea, y el lucero de la mañana salga. ¿Saben de qué habla eso? Marcan lo que se llama la parusia o la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La segunda venida de Jesucristo no solo tendrá un efecto transformador en el universo entero, sino que también resultará en una transformación interna de los creyentes que estén vivos cuando Jesús regrese, lo cual quitará para siempre cualquier duda que les quede. Sí, mientras estamos aquí tenemos preguntas, tenemos dudas, hay cosas que se nos hacen difíciles de entender, pero vuelvo al punto, por fe andamos. Un día va a amanecer y el lucero de la mañana saldrá. Mientras tanto,
sigamos creyendo en lo que Dios ha dicho, porque su mensaje no ha cambiado. Viene de Dios y viene de Dios para nosotros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, debemos dar nuestra primera atención, es lo que quiere decir, a lo que viene, porque es de máxima importancia. La verdad que quiere que todos sepamos es esta: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Esto no quiere decir que ahora usted y yo como cristianos no podamos interpretar las Escrituras mediante la dependencia del Espíritu Santo y de un estudio responsable y diligente de lo que Dios nos ha dejado. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con estas palabras? Interpretación privada. Que todas las profecías de las Escrituras vienen de Dios. Él es la fuente de las Escrituras, no somos nosotros. No reflejan solo la interpretación del profeta, no reflejan una explicación humana de la revelación de Dios. No, es Dios quien lo ha hecho. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia no tiene error. Por eso es que tiene autoridad. Porque aunque Dios usó a seres humanos para registrar sus verdades, y Dios respetó el estilo y la personalidad de cada uno, porque si usted lee la Biblia se va a dar cuenta de esto. Pedro no escribe como Pablo, Juan no escribe como Pedro, Lucas no escribe como los demás. Uno se da cuenta de que hay un estilo, una personalidad que se refleja en la palabra, y en ese sentido podemos decir que la Biblia también es humana. Yo diría que podríamos decir de la Biblia exactamente lo mismo que decimos de Jesús: divina y humana. ¿En qué sentido? Bueno, en que las palabras que se usaron, en que las personalidades de ellos estaban presentes. No podemos hablar de la Biblia como que sencillamente Dios cogió a un grupo de hombres y les empezó a dictar. No. Él respetó la personalidad de ellos. La inspiración de las Escrituras no quiere decir que Dios dictó en forma audible las palabras que los autores escribieron. Tampoco quiere decir que ellos cayeron en una especie de trance hipnótico. Lo más probable es que ellos no sabían que el Espíritu Santo los estaba impulsando a comprender y anotar las palabras inspiradas de Dios sin error. Pero lo que ellos escribieron y que hoy forma parte de la Biblia fue supervisado directamente por Dios. Era lo que Dios quería que se escribiera. Era su palabra. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que ellos escribieron después también eran inspirados. No sé si ustedes me entienden. Miren, las cartas que están en la Biblia no fueron las únicas cartas que Pablo escribió, ni tampoco Pedro, ni los demás. Y esas cartas no significa que fueron inspiradas, pero las que fueron registradas dentro del canon y como parte de la Biblia sí fueron inspiradas. Hay muchos elementos que podríamos usar para explicar el por qué eran inspiradas. Primero, la mayoría de los cristianos reconocían esas cartas y esos libros como palabra de Dios. Ellos lo que hicieron simplemente fue reconocer que ese era el mensaje de Dios. Entre ellas no hay contradicciones. La mayoría de los escritores o eran discípulos o apóstoles o personas relacionadas con ellos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar de la diversidad de escritores y de trasfondos de los cuales ellos vinieron, hay una unidad en cuanto a la verdad de Dios, una revelación que no se contradice. Todos estos son elementos que nos ayudan a confirmar la realidad de que la Biblia es un libro único. En la segunda carta a Timoteo,
en el capítulo 3, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la Biblia es palabra de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. En algunas ocasiones, Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que quería decir o escribir. En algunas ocasiones. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 1, verso 9. Vamos a buscar Jeremías 1, 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Pero con mayor frecuencia, Él usó la mente de cada uno de ellos vocabularios y experiencias para producir su propia palabra infalible e inerrante. O sea, usó a los humanos. Es importante advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales. A los escritos bíblicos originales. ¿Saben que después de que la Biblia se escribió, se fueron haciendo copias? Y a veces en las copias habían algunos errores. Pero se dice que un 90 y pico % se mantuvo la misma verdad. Ahora, yo creo, me gusta más pensar que el Dios que inspiró los escritos originales también veló para que esta verdad fuera transmitida sin mezcla de error. Por eso cuando yo me encuentro a veces, yo no sé si ustedes lo han visto, algunos comentarios de la Biblia sobre ciertos pasajes, y te ponen debajo una nota que dice: esto no está en los manuscritos originales. Yo obvio eso, porque yo creo que Dios, el Dios que inició el proceso de revelación, veló para que esta verdad se mantuviera. Otros dicen: bueno, esto se agregó posteriormente, pero no hay contradicción ninguna entre esta revelación o este agrego y toda la verdad que Dios había dado. Miren, Dios tiene poder, tuvo poder para inspirar la palabra originalmente. Y Dios ha mantenido su poder velando para que ésta sea transmitida sin mezcla de error. Si usted me pregunta, yo creo toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y como dice la Biblia, toda es inspirada por Dios. Ahí está su mensaje. Aunque Dios no sea el que hable directamente en ocasiones, porque a veces a la gente me pregunta: bueno, y cuando sale hablando el diablo, y cuando en la Biblia hay relatos de pecados, como el de David, ¿esos relatos son inspirados? Bueno, el hecho de que estén en la Biblia es inspirado. Ahora, no todo lo que está en la Biblia es para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? El relato de los pecados que encontramos en la Biblia y las veces en que sale hablando el diablo no es para que lo imitemos, pero su registro sí es inspirado, porque aprendemos. El caso de David, ¿verdad que aprendemos de la experiencia de David? Por eso dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aún lo malo nos trae lecciones. Yo pienso muchas veces en el caso de David y yo digo: qué gran hombre David. Los salmos, sus historias corren a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero qué precio tuvo que pagar por su desobediencia, porque junto con sus grandes virtudes y las grandes maravillas que vemos de él en la Biblia, escritos, los salmos,
también está el registro de su pecado. Y si David hubiera sabido esto, lo habría pensado mucho antes de pecar, que después generaciones y generaciones que leyeran la Biblia iban a estar viendo lo que él hizo. Bueno, Dios permitió que esto se registrara, como dice la Biblia en Corintios, si no me equivoco, para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, y a veces de la experiencia de otros podemos aprender. Hermano, asegúrese de su fuente. ¿Cuál es su fuente? La fuente más confiable y la fuente más segura que tenemos es la Biblia. Y cualquier experiencia que podamos vivir, tenemos que pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude cada día a amar su palabra y a nutrirnos de ella. Que el Señor nos bendiga.